Hola, mi nombre es Ramón Elías Alzate Bedoya y en este video les presentaré una visión integral sobre la evolución de las políticas educativas inclusivas, tanto a nivel internacional como nacional, con un enfoque en Colombia. A través de esta línea del tiempo exploraremos los hitos claves de las últimas décadas, desde la década de 1820 hasta la actualidad, 2020-2024, los cambios legislativos y cómo el concepto de inclusión han transformado la educación para convertirla en un derecho universal. Acompáñenme en este recorrido para entender cómo las políticas educativas han avanzado hacia la equidad y la inclusión de todas las personas en el sistema educativo. Iniciamos con la década de 1820 a 1830. El hito internacional fueron los primeros movimientos hacia la educación pública durante la Revolución Industrial en Inglaterra. Durante la Revolución Industrial en Inglaterra, los movimientos hacia la educación pública se hicieron más evidentes, aunque la educación pública no era aún universal. En ese contexto, Inglaterra fue testigo de una serie de reformas progresivas que comenzaron a dar formas a los sistemas educativos modernos, buscando dotar a la creciente clase trabajadora de habilidades necesarias para adoptar en un entorno industrial. Sin embargo, la educación seguía siendo en gran medida un privilegio para los niños de las clases altas, mientras que la clase trabajadora seguía siendo predominante analfabeta. Según Bonilla, Molina, L. 2021. Decreto Nacional, Ley de Instrucción Pública de 1826, Colombia, que fue una de las primeras iniciativas en Colombia para crear un sistema educativo nacional con el objetivo de fomentar la educación básica en el país. Esta ley establecía la obligatoriedad de la instrucción primaria, aunque no fue completamente implementada debido a las limitaciones económicas, sociales y políticas del momento. Esta legislación respondía a un contexto post-independencia en el que se buscaba consolidar un Estado republicano con un sistema educativo que permitiera a la ciudadanía acceder a ciertos conocimientos básicos. Sin embargo, la implementación fue muy desigual y la educación seguía siendo una prerrogativa de las clases altas, quienes gozaban de acceso a las escasas instituciones educativas existentes. La educación pública aún no existía en términos inclusivos y las personas de clases bajas y otros sectores marginalizados seguían fuera del sistema educativo. Transformación conceptual. El concepto de inclusión no existía y la educación era accesible solo para élites privilegiadas. Década de 1830 a 1840. Hito internacional. Primeras leyes de educación obligatorias en Prusia. Prusia estableció leyes que hicieron obligatoria la educación primaria para todos los niños. Independiente de su origen social, este modelo influyó notablemente en Europa y América. Hito nacional, creación de la Universidad del Cauca en Colombia en 1831. Esta universidad presentó un avance hacia la educación superior en Colombia, pero estaba destinada principalmente a la élite, sin un enfoque claro en la inclusión en clases populares. Transformación conceptual. En esta década, la inclusión seguía ausente en las políticas educativas, priorizando la alfabetización de las clases altas. Década de 1840 a 1850. Hito internacional. Establecimiento de escuelas primarias gratuitas en Francia. Francia dio un paso importante al crear escuelas primarias gratuitas, facilitando el acceso a la educación primaria a más niños. Hito nacional, creación del Colegio Mayor de San Bartolomé en 1844 en Colombia. Este colegio consolidó la educación superior, pero aún se restringía el acceso a una parte significativa de la población. Transformación conceptual. Aunque se comenzaron a crear oportunidades educativas, la inclusión seguía siendo ajena al sistema educativo. Década de 1850 a 1860. Hito internacional. Fundación de escuelas para sordos y ciegos en los Estados Unidos. Este periodo marcó el inicio de la educación especial, dando acceso a grupos con discapacidades.
Hito nacional, Ley de Educación Pública de 1857 en Colombia. Aunque esta ley declaró la educación primaria como obligatoria, su implementación fue escasa, dejando a muchos niños fuera del sistema educativo. Transformación conceptual. En esta época surgió la conciencia sobre la educación especial, aunque la inclusión seguía limitada. Década de 1860 a 1870. Hito internacional. Primer Congreso de Educación en Sudamérica centrado en la alfabetización. Este evento promovió la creación de sistemas educativos nacionales y la importancia de la alfabetización en la región. Hito nacional. Decreto sobre escuelas normales para la formación docente en Colombia en el año 1868. Este decreto sentó las bases para la formación docente, pero no existían políticas inclusivas en el país. Transformación conceptual. La educación seguía siendo elitista y la inclusión solo comenzaba a percibirse en los primeros debates sobre el acceso básico. Década de 1870 a 1880. Hito internacional. Expansión de la educación primaria obligatoria en Inglaterra en 1870. Esta ley marcó un avance hacia un sistema educativo más inclusivo, donde la educación primaria pasó a ser obligatoria para todos los niños. Hito nacional. Ley de Instrucción Pública en Colombia en 1870. Intentó ampliar el acceso a la educación, pero su implementación fue escasa, manteniéndose la exclusión. Transformación conceptual. En esta etapa, la inclusión de personas con discapacidades seguía sin ser parte del debate. Década de 1880 a 1890. Hito internacional. Ley Ferry en Francia, en 1881. Estableció la educación primaria gratuita para todos, un paso crucial hacia la democratización de la educación. Hito nacional. Creación de la Escuela Normal de Varones en Colombia en 1886. Esta institución formó a futuros maestros, pero aún limitaba el acceso a la educación para mujeres y clases bajas. Transformación conceptual. Aunque hubo avances en el acceso, las políticas inclusivas seguían ausentes. Década de 1890 a 1900. Hito internacional. Expansión del sistema educativo estatal en Estados Unidos. En Estados Unidos se expandieron las escuelas públicas, aunque la segregación y las disparidades seguían presentes. Hito nacional. Constitución de 1886 garantiza la educación católica. En Colombia la Constitución estableció la educación católica, pero sin un enfoque inclusivo para todas las clases sociales. Transformación conceptual. La educación se seguía percibiendo desde la perspectiva religiosa sin incluir la equidad ni la diversidad de necesidades educativas. Década de 1900 a 1910. Hito internacional. Fundación de la Asociación Internacional de Sordos. Este evento fue clave para el desarrollo de la educación especial en todo el mundo, ya que inició en los Estados Unidos. Hito nacional. Establecimiento del Instituto Nacional de Ciegos en 1905. Este fue un paso importante hacia la educación de personas con discapacidades visuales en Colombia. Transformación conceptual. Aunque hubo avances, la inclusión como derecho no estaba plenamente integrada en las políticas educativas. Década de 1910 a 1920. Hito internacional. Primeras políticas de educación para todos en Escandinavia. Este enfoque inició un movimiento hacia el sistema educativo inclusivo en Europa. Hito nacional. Reformas educativas de 1917 en Colombia. Estas reformas buscaron expandir el acceso a la educación pública, aunque seguían limitadas a la alfabetización básica. Transformación conceptual. Comenzaron los primeros debates sobre las necesidades educativas diversificadas, aunque la inclusión aún no era un objetivo claro. Década de 1920 a 1930. Hito internacional. Creación de la Liga de las Naciones
con foco en los derechos de los niños. Este organismo promovió la educación para todos como parte de los derechos fundamentales de los niños. Hito nacional, Ley de 1927 sobre instituciones educativas. Aunque se intentó organizar el sistema educativo en Colombia, las políticas inclusivas no fueron una prioridad. Transformación conceptual. A nivel global, comenzó a discutirse una educación diferenciada según las capacidades de los estudiantes. Década de 1930 a 1940. Hito internacional. Expansión de la educación inclusiva en Europa. Comenzaron a implementarse políticas para integrar a niños con discapacidades al sistema educativo regular. Hito nacional. Constitución de 1936 en Colombia, que reconoció la educación como un derecho fundamental para todos. Transformación conceptual. La igualdad de acceso a la educación comenzó a considerarse en las políticas, aunque aún no se contemplaba la inclusión plena de personas con discapacidades. Década de 1940 a 1950. Hito internacional. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta declaración reconoció el derecho a la educación como un derecho humano universal. Hito nacional. Ley 83 de 1946 en Colombia. Esta ley promovió una educación más equitativa, aunque aún existían brechas significativas en su implementación. Transformación conceptual. La inclusión se percibió como un derecho humano fundamental, pero la integración de personas con discapacidades en las políticas educativas aún estaba en sus primeras fases. Década de 1950 a 1960. Hito internacional. Creación de la UNESCO. La UNESCO promovió políticas educativas inclusivas a nivel global, especialmente en contextos rurales y de bajos recursos. Hito nacional, reforma educativa de 1957 en Colombia. Se promovió la expansión de la educación rural, aunque la calidad y el acceso seguían siendo desiguales. Transformación conceptual. Se empezó a ver la educación como un derecho universal, aunque la inclusión plena aún no estaba integrada en las políticas educativas nacionales. Década de 1960 a 1970. Hito internacional. Primera Conferencia Mundial sobre Educación, 1960. Esta conferencia abogó por un sistema educativo inclusivo que cubriera todas las necesidades de los grupos sociales. Hito nacional. Ley de Educación Superior, 1967. Esta ley en Colombia promovió el acceso a la educación superior, aunque aún persistían las barreras sociales y rurales. Transformación conceptual. La inclusión pasó a ser vista como una necesidad dentro del sistema educativo, especialmente para aquellos con discapacidades y de sectores más vulnerables. Década de 1970 a 1980. Hito internacional. Creación de políticas inclusivas por la UNESCO. La UNESCO implementó políticas de inclusión que buscaban integrar a todos los niños en el sistema educativo sin importar su condición social o discapacidad. Hito nacional. Ley 39 de 1975. Esta ley en Colombia promovió el acceso equitativo a la educación básica y profesional, marcando un avance hacia una educación inclusiva, aunque aún no habían retos en la implementación efectiva. Transformación conceptual. Se comenzó a valorar la diversidad dentro del sistema educativo, reconociendo la importancia de atender las necesidades de todos los estudiantes. Década de 1980 a 1990. Hito internacional. Conferencia de Salamanca en 1994. Esta conferencia reconoció que los sistemas educativos debían ser inclusivos y adaptarse a la diversidad de los estudiantes. Hito nacional. Ley 115 de 1994 en Colombia. Esta ley promovió el acceso universal a la educación e incorporó principios de inclusión para estudiantes con discapacidades. Transformación conceptual. Se consolidó la idea de inclusión, pero aún en términos de integración, con muchos desafíos por superar. Década de 1990 al 2000. Hito internacional.
La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y a Calidad de Salamanca de 1994, organizada por la UNESCO, marcó un momento clave para la educación inclusiva. La Declaración de Salamanca estableció el comportamiento internacional de integrar a los estudiantes con discapacidades en las escuelas regulares, promoviendo la inclusión como un derecho fundamental. Hito nacional. La Constitución Política de Colombia en 1991 aseguró el derecho fundamental a la educación para todos, mientras que la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, introdujo el concepto de necesidades educativas especiales. Esta ley fue el punto de partida para políticas de inclusión en las aulas colombianas. Transformación conceptual. A finales de los años 90, Colombia empezó a desarrollar programas específicos de atención a la diversidad y a formar docentes en educación inclusiva. Se crearon orientaciones para la integración efectiva de estudiantes con discapacidades, cambiando el enfoque hacia un modelo de inclusión con recursos de apoyo para todos. Década del 2000 al 2010. Hito internacional. Objetivos del Milenio de la ONU 2000. La ONU incluyó el acceso universal a la educación como uno de sus principales objetivos, destacando destacando la educación inclusiva como un pilar para el desarrollo sostenible. Hito nacional, decreto 366 de 2009. Este decreto en Colombia reforzó las políticas de inclusión educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades de estudiantes con discapacidades. Transformación conceptual. La inclusión fue entendida como un enfoque integral para garantizar el acceso y la equidad educativa. Década del 2010 al 2020. Hito internacional. Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ODS. La educación inclusiva fue consolidada como un objetivo global con el ODS 4 promoviendo el acceso a una educación de calidad para todos. Hito nacional, decreto 1421 del 2017. Este decreto reforzó las políticas de inclusión educativas en Colombia, enfocándose en la equidad y justicia social. Transformación conceptual. La inclusión se consolidó como una política transformadora buscando la equidad en el acceso y la calidad educativa para todos. Década de 2020 a la actualidad. Hito internacional. Creación de redes de inclusión globales. Las universidades y organizaciones internacionales promueven el intercambio de prácticas inclusivas adaptadas a las diversas culturas y contextos. Hito nacional. Aumento de la accesibilidad en la educación superior en Colombia. A partir del 2020, varias universidades públicas y privadas han incrementado los programas de becas y apoyos para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. Transformación conceptual. La inclusión educativa es vista como una cuestión de justicia social y las políticas se enfocan a la adaptación de los sistemas educativos a las necesidades de cada estudiante buscando eliminar las barreras que impidan el acceso a la educación. Gracias.